Lo recordamos por tocar el cielo con las manos y darnos momentos de gloria eterna, pero nadie te cuenta el verdadero precio que pagaron tras el silbatazo final. Desde estrellas que fueron saboteadas y envenenadas en secreto, hasta futbolistas cuyas vidas terminaron de forma violenta a manos de mafias o el gobierno mismo. Detrás de la Copa del Mundo se esconden secretos y tragedias que la FIFA prefiere callar. Así que hoy veremos algunas de las peores cosas ocurridas en mundiales. Yo soy Dani de la Cruz, comencemos. El fútbol se define por talento, estrategia y esfuerzo físico, pero a veces el destino de un partido no se define en la cancha, sino en las oficinas de corporaciones mundiales. Estos son algunos casos donde las estrellas más grandes del planeta fueron saboteadas, poniendo en riesgo incluso su propia vida. En 1970, Gordon Banks no era solo el portero de Inglaterra, era, indiscutiblemente, el mejor guardameta del mundo. Venía de firmar la parada del siglo ante Pelé y los ingleses confiaban ciegamente en él para vencer a Alemania en los cuartos de final. Pero la noche anterior al encuentro, Banks se relajó en un bar tomando una cerveza y un vaso de agua. Y horas más tarde, el portero cayó gravemente enfermo, víctima de violentos vómitos, escalofríos y delirios. Y sí, totalmente debilitado, quedó fuera del partido. Así que sin su pilar en la portería, Inglaterra terminó eliminada. Durante décadas, el mito oficial fue que Banks sufrió de una infección estomacal. Sin embargo, con los años, la verdad empezó a volverse mucho más turbia, pues investigaciones periodísticas revelaron que los síntomas de Banks no encajaban con una simple bacteria, sino que apuntan a un envenenamiento. Un placer decir que me acompaña el nieto de Gordon Banks y presentador del podcast Foul Play, Ed Jervis. Ed, es un placer verte. Gracias por acompañarnos en el Nate Show Live. Mi abuelo siempre solía decir, algo sospechoso pasó allí, ¿eh? Ninguno de los miembros de la familia se lo creyó. Y sí, unos años después de su muerte, alguien me contó una historia descabellada de que, al parecer, la CIA podría haber estado involucrada. Y pensé que era una locura. Lo pensé mejor, decidí investigarlo y básicamente Inglaterra es la principal amenaza para Brasil en el campo, así que se embarcaron en una campaña para desestabilizar a la selección inglesa. Así que sí, alguien en Alemania se aseguró de que el mejor portero del mundo no pudiera volver a jugar. El clásico sudamericano entre Brasil y Argentina en los octavos de final de Italia 90 ya era de por sí un partido de alta tensión, pero lo que ocurrió durante el partido no es más que una trampa pura y dura. Durante una pausa en el juego para atender a un lesionado, el cuerpo técnico argentino entró en la cancha con los bidones de agua, pero había uno en especial de color verde al que los argentinos no le tomaban. Entonces, en un gesto aparentemente inofensivo, le ofrecieron de beber al lateral brasileño, Branco, quien aceptó y tomó un trago de la botella verde. Pocos minutos después, el mundo de Branco se vino abajo, ya que el jugador empezó a sentirse mareado, con la vista nublada y con una alarmante pérdida de fuerza en las piernas, prácticamente dopado en pleno juego, y con el partido terminando en un 1-0 a favor de Argentina. Y para quienes digan que no es cierto y que solamente se trata de un simple mito, solo les recuerdo que el mismo Maradona se burló de los hechos en un programa de televisión, revelando todo entre broma y broma. Digo, vos tenés la culpa, Estaban todas las dos y tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que tomen. Te juro, se dieron cuenta justo, porque Branco agarró y hizo así, y viste, Branco se la tomó toda, pateaba la televisión y hacía pip. Estaban los dos micros y yo me siento adelante y Branco se sentaba adelante y le hacía desde el micro frente le hacía. Aunque la Confederación Brasileña intentó abrir una investigación formal, el agua se había evaporado, las pruebas físicas ya no existían y con ello el juego sucio terminó ganando. El último caso de esta lista es también el peor porque involucra a los multimillonarios a quienes no les importa el bienestar ni la vida de sus jugadores. Horas antes de la gran final del 98 entre Brasil y Francia, Ronaldo Nazario sufrió una crisis convulsiva gravísima en su habitación.
Se dice que estuvo inconsciente, echando espuma por la boca y al borde de la tragedia, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos determinaron que Ronaldo no estaba en condiciones de jugar al fútbol, porque su salud corría grave peligro. Como siempre en la selección estuve con Roberto, me lavé los dientes y me decía acostar un poquito para dormir un par de horas, la siesta famosa. Me tumbé y para mí me había adormentado. A los 10 minutos pues me despierto y estaba el médico, Roberto y otros jugadores que había pasado por el pasillo y que me contó, oye, que tú has tenido una convulsión y todos están de acuerdo que no puedes jugar a la final. Pero la cosa se pone más turbia cuando los multimillonarios y la misma FIFA, que habían invertido muchísimo dinero en el partido, obligaron a Ronaldo a jugar aunque no estuviera en condiciones, sin importarle su estado de salud. El resultado fue tristísimo, ya que uno de los mejores jugadores del planeta deambuló por la cancha desorientado y dopado, como un fantasma de sí mismo. Y sí, Brasil perdió la final, así que de nada sirvió que los millonarios del fútbol hayan arriesgado la vida de un joven de 21 años con tal de no perder el dinero. Dictadores totalitarios, regímenes sangrientos y corporaciones estatales han utilizado la Copa del Mundo para manipular y jugar con la vida de sus propios jugadores. Por ejemplo, en 1974, la selección de Zaire, hoy República Democrática del Congo, jugó bajo amenaza del dictador militar Mobutu Seko. Tras perder con un 9-0 ante Yugoslavia, los jugadores de Zaire recibieron un mensaje de Mobutu. Si perdían ante Brasil por 4 goles o más, ninguno de ellos ni sus familias volvería a ser visto con vida. Tras esto, el partido se jugó bajo un clima de pánico absoluto. Con el marcador 3-0 a favor de Brasil, los futbolistas africanos jugaban con el corazón en la garganta, sabiendo que un solo gol más sellaría su destino. Fue entonces cuando ocurrió una de las jugadas más extrañas y malentendidas de la historia de los mundiales. Brasil se disponía a cobrar un tiro libre directo cuando el defensor de Zaire, Mwepu Yunga, salió corriendo de la barrera y pateó el balón lejos antes de que los brasileños lo tocaran. El mundo entero se burló de la jugada diciendo que Yunga no sabía las reglas del fútbol, pero la realidad era mucho más desgarradora, ya que fue el acto de un hombre desesperado que solo intentaba salvar la vida de sus compañeros y, sí, su propia vida. Así que al patear ese balón lejos, lo único que estaba logrando era ganar más tiempo, para que así el marcador se mantuviera con ese 3-0 y volver a casa sanos y salvos, algo que por fortuna sí lograron. Haití también fue aterrado en el Mundial de Alemania en el 74, pues cuando asistieron al Mundial lo hicieron bajo el yugo de Jean-Claude Duvalier, un dictador que utilizaba su guardia para infundir terror en la población. Duvalier financió y presionó a la selección nacional para proyectar al mundo una falsa imagen de prosperidad y éxito de su régimen. Sin embargo, Haití perdió todos sus partidos por goleada. Y para un dictador obsesionado con el orgullo y el control, la derrota deportiva fue vista como una traición imperdonable a su patria. Tanto que, al regresar a la isla, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico fueron arrestados en secreto, interrogados y, según denuncias posteriores, algunos de ellos fueron ejecutados o desaparecidos en las infames prisiones haitianas. Por desgracia, algunos inocentes jugadores de fútbol terminaron pagando el precio de no cumplir con los caprichos de un tirano inmaduro. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. También tenemos el caso del defensor colombiano Andrés Escobar. Colombia llegaba al Mundial de 1994 en Estados Unidos y con ello recibían amenazas de muerte directas que llegaban al hotel de parte de los apostadores y las mafias locales. En el partido crucial contra Estados Unidos, Andrés Escobar anotó un autogol por accidente, error que condenó a Colombia a la eliminación del torneo. Andrés Escobar, un hombre conocido como el caballero del fútbol, decidió dar la cara y regresar a su natal Medellín.
10 días después, cuando se encontraba en un estacionamiento, fue interceptado por hombres armados, que según se dice, estaban vinculados al mundo de las mafias y las apuestas. El altercado escaló rápidamente y Escobar fue ejecutado a tiros dentro de su automóvil. 6 balas terminaron con su vida, un evento que después se conocería como el penal más caro de la historia. El Mundial de Qatar 2022 es el ejemplo perfecto de que los gobiernos sombríos no son cosa del siglo pasado. Pues para levantar colosales y futuristas estadios de fútbol en medio del desierto, el gobierno qatarí utilizó el sistema cáfara, una forma moderna de esclavitud, ya que aprovechándose de la pobreza extrema, el gobierno qatarí reclutó a miles y miles de migrantes provenientes de Nepal, Bangladesh, India y Pakistán, quienes al pisar suelo qatarí les confiscaban sus pasaportes para que no pudieran escapar, les retenían los salarios durante meses y los obligaban a trabajar en condiciones extremas, soportando jornadas inhumanas bajo temperaturas que superaban los 45 grados. Además, los campamentos donde vivían eran recintos de hacinamiento insalubres y sin servicios básicos. Y sí, miles de trabajadores migrantes murieron por golpes de calor, caídas desde andamios y la falta de medidas de seguridad. El gobierno de Qatar y la propia FIFA hicieron todo lo posible por tapar estas cifras, demostrando que los estadios más impresionantes, grandes y lujosos del mundo se construyeron sobre un cementerio oculto en la arena. La pasión por el fútbol es innegable, tanto que a veces se despierta el lado más primitivo y salvaje del ser humano. Por ejemplo, el partido entre Chile e Italia en el Mundial del 62, una carnicería transmitida a nivel mundial. La tensión venía calentándose desde días antes, luego de que periodistas italianos describieran a Santiago de Chile como una ciudad sumida en la miseria y el atraso, lo que desató la furia de la población local y de los futbolistas chilenos. Cuando el balón rodó, el orden desapareció. Apenas a los 12 segundos se cometió la primera falta y el partido entero estuvo lleno de patadas, escupitajos, puñetazos e incluso la intervención de la policía local en la cancha para detener las riñas y llevarse a jugadores expulsados. E incluso el futbolista chileno Leonel Sánchez le fracturó la nariz de un gancho izquierdo al italiano Umberto Maggio y el árbitro simplemente lo dejó pasar. De hecho, el partido fue catalogado por la prensa internacional como la exhibición más estúpida, espantosa y repugnante en la historia del fútbol. Entonces, ante el escándalo, la FIFA orquestó un complot del silencio, confiscando y bloqueando todas las copias de las cintas de video originales del partido, para evitar que el mundo entero viera el nivel de agresión que se vivió durante el juego. Pocos meses antes de la Copa del Mundo en España en 1982, el fútbol europeo se vio sacudido por el secuestro de una de las más grandes estrellas del fútbol europeo. Enrique Castro, el letal delantero del Barcelona y pieza fundamental de la selección española. Castro fue encañonado, metido en una furgoneta y encerrado durante 25 días. Esto sembró el pánico en la selección española, y aunque el jugador fue liberado sano y salvo después de pagar un rescate y llegó a jugar el Mundial, el trauma familiar y el miedo del equipo le pasaron factura al torneo. De hecho, este tipo de guerra psicológica no fue un caso aislado, pues en ediciones posteriores las mafias y cárteles apuntaron a las familias de algunas superestrellas del fútbol para desestabilizarlos mentalmente antes de los partidos más importantes de sus vidas. El defensor de la selección de Nigeria, John Obi Mikel, y el español Romario sufrieron el terror de jugar partidos de un mundial sabiendo que sus padres habían sido secuestrados en su país de origen por bandas armadas que exigían millones bajo amenaza de ejecutarlos si el resultado en la cancha no convenía a ciertos grupos de apostadores.
El 16 de octubre de 1996, el Estadio Mateo Flores de la ciudad de Guatemala se preparaba para vivir una fiesta. La selección nacional se enfrentaba a Costa Rica en un partido crucial, rumbo al Mundial de Francia 98. El entusiasmo del país era desbordante, una oportunidad perfecta para los plagiadores de boletos, quienes desataron una sobreventa de boletos masivos. Con el estadio completamente lleno, miles de personas con entradas falsas y reales continuaron presionando en las puertas para ingresar al estadio, y los encargados de seguridad, completamente rebasados, cometieron el error fatal de abrir las puertas de acceso general de golpe. El resultado fue una avalancha de personas que entraron a empujones en las gradas, empujando a los que ya estaban sentados en la parte baja contra las mallas de metal. Los aficionados quedaron atrapados, aplastados y asfixiados por su propia gente, mientras los gritos de auxilio eran ahogados por el rugido del estadio. La tragedia dejó un total de 83 muertes y más de 200 heridos, convirtiéndose en uno de los días más sombríos en la historia del Mundial. Cuando pensamos en el Mundial de Corea-Japón 2002, recordamos la fiesta asiática y los estadios modernos. Sin embargo, en las zonas más marginadas y sumidas en la pobreza extrema de Bangladesh e India, se desató lo peor que te puedas imaginar. En estas regiones densamente pobladas, la sociedad se divide de forma radical y fanática entre seguidores de Brasil y Argentina, lo que ocasionó una violencia desenfrenada. En Calcuta y Dhaka, los enfrentamientos entre pandillas y equipos rivales escalaron a disturbios callejeros, linchamientos públicos y masacres con armas blancas. Familias enteras de las clases más bajas se atacaron mutuamente, y además de las muertes por enfrentamientos, decenas de personas murieron electrocutadas o al caer de techos inestables mientras intentaban sintonizar de forma ilegal las transmisiones de los partidos. Lejos del glamour de la FIFA, el partido se cobró la vida de cientos de personas que representan la zona más desprotegida, marginada y sobre todo fanáticamente descontrolada del Mundial. Con base en todo lo que vimos en este video, ¿tú qué opinas? ¿La derrota de México era un mal necesario para evitar que el país se saliera de control en caso de que ganáramos la Copa Mundial? ¿O confiabas en que los mexicanos pudiéramos mantener el control en caso de que al fin pudiéramos alzar nuestra primer Copa del Mundo? En lo personal, obviamente me encantaría que México gane un Mundial, pero por nuestro propio bien será mejor que lo ganemos cuando estemos jugando en otro país, no en México. O si no, podríamos terminar autodestruyéndonos. Solo miren lo que pasó cuando pasamos a cuartos de final. No me quiero imaginar en la final y sobre todo si llegamos a ganar. En fin, yo ya investigué, ahí están los datos y ya tú podrás sacar tus propias conclusiones. Muchas gracias por acompañarme hoy. Yo soy Dani de la Cruz. Hasta la próxima. Jalan, tun turun, tun tun.